At the Mexico Institute at the Woodrow Wilson Center. My name is Duncan Wood. I'm the director of the Mexico Institute. It's a great pleasure to see you here today. This is going to be an event that we will switch from English to Spanish in a second, so if any of you do need help with the translation, we have wonderful, incredibly talented translators back there. Very nice to see you again, gentlemen. Thank you so much. And we have, of course, the equipos, the sets outside if you need them. This is a great privilege for us to have with us three very high-profile members of the PRD, of the Partido de la Revolución Democrática, to talk about the question of energy reform. We have with us, of course, Jesús Zambrano Grijalva. Mucho gusto, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, señor presidente. Jesús Zambrano es presidente del PRD y tiene una larga trayectoria política en México. Diana va a hablar algo de eso, de algunas historias del señor Zambrano. Tal vez, es que no sé, pero no quiero dejar abierto el secreto. Pero lo más importante para mí es de ver el papel que el señor Zambrano ha jugado en consolidar la unidad del partido del PRD. De jugar un papel fundamental en la coordinación entre el PRD y otros partidos durante los últimos 18 meses. Y también de ver el liderazgo que ha mostrado para llevar adelante el partido. Y estamos todos pensando ya en las elecciones de 2015, a ver cómo va la contienda electoral en ese año. También tenemos con nosotros el señor senador Luis Sánchez. Muchas gracias por estar con nosotros. Y el diputado Luis Espinosa Cházaro. Gracias por estar con nosotros. En la sesión de preguntas y respuestas, vamos a dejar las preguntas abiertas para los tres señores aquí. Todos están dispuestos a participar. Entonces, si tienen una pregunta específica para uno o los tres, con mucho gusto los recibimos. Quiero reconocer al gobernador Lázaro Cárdenas. Muchísimas gracias. Es un gusto verte otra vez. No te he visto en bastante tiempo, pero es excelente tenerte con nosotros. Quiero reconocer también a Andrew Seeley, el Executive Vice President of the Wilson Center. Thank you, Andrew, for being here. Wonderful. And, of course, Diana Negroponte, a long-time supporter of our work, a very good friend to the Mexico Institute, a member of our board, and we are delighted to announce that she will be coming to the Wilson Center as a public policy scholar beginning on Tuesday of next week. Is that correct? Wonderful. And delighted that you're going to be with us. Sadly, you won't be working exactly on Mexico, but on a Cold War project. But it's going to be wonderful to have you here and to receive your advice and counsel, as always. Without any further words, I'm going to turn the microphone over to Diana, and then we will come back in a few minutes, time, to listen to the words of Jesús Zambrano. Diana. Duncan, muchísimas gracias por sus palabras y la bienvenida al ingeniero Zambrano, al senador Sánchez y al diputado Espinosa Cházaro. Estamos sumamente felices que ha decidido de venir a Washington para tener el debate sobre la reforma energética aquí con nosotros, que conocen un poco sobre México y que la quiero mucho a México. Our guest this morning has a legend. We sit here with a man known as a guerrilla leader of the 1970s, who in the Sierra of Sonora encountered federal forces, and to protect his two companions who were both wounded badly, went to the front to take a bullet which went in through the jaw and came out through his mouth. And he is now known as the bullet swallower or the traga balas. So, Ingeniero Traga Balas, thank you for coming to Washington to share your concerns about this very important reform. You need to know that Washington and many in this room support the reforms. But we are open-minded
to the concerns that you have, of which I note 5 principal ones. The first being the capacity of Pemex to continue as a state corporation operating for the benefit of the nation, Mexico. And that relates to the fiscal issues, the tax rate for Mexico. Second, Senator Sanchez raised the issue of surface rights, the rights to the land on which drills will be placed, trucks will carry the equipment, and roads must be built to bring equipment to the wellhead. Your concern is how the occupants of that land will be treated and whether there will be an expropriation by the private sector, Mexican or international, of those surface rights. The third concern is the capacity of the regulatory agencies, the Commission for Hydrocarbons and the Commission for Regulatory Commission on Electricity, to undertake the tasks which have been assigned to them in the secondary legislation. These are issues we want to hear from you. Fourth is an issue of transparency. The Ronda Zero has not been revealed to anyone, and there is keen interest in the next stage, known as the Ronda 0.5, which is the service contracts which Pemex may already be negotiating with the private sector. And finally, number 5 is the insistence of the Partido Revolucionario Democrático to engage in a broad national debate on this key issue of energy reform. And your desire and called for a consulta popular, which you hope will take place on June the 7th, 2015, but which the administration, the president, has asked the Supreme Court to decide upon its legality, in view that part of the reform is a tax proposal excluded from consultas populares. This is an issue of keen interest to us in the United States. Investors watch this issue closely, and I am concerned about the political consequences in Mexico should the Supreme Court opine that the consulta need not take place. So with those 5 issues raised, there will be others from the audience in the question and answer part of our meeting. I pass back to the director of the Mexico Institute and my good friend, Duncan Wood. Mil gracias, Diana. Entonces, señor presidente, si nos puede dar sus palabras y sus opiniones sobre el estado de la reforma energética, del debate nacional, y después vamos a pasar a un breve periodo de preguntas y respuestas de mi parte. Bueno, preguntas de mi parte, respuestas de usted y ustedes, por favor. Y después lo vamos a abrir al público. Señor presidente. Muchas gracias. De aquí, ¿verdad? Sí, bueno, como quiera. Sí, aquí está bien. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Yo quiero, en primer lugar, agradecer la posibilidad de que nos encontremos aquí, hacer la realidad, de que podamos exponer desde la perspectiva del PRD nuestra valoración sobre algunos temas de interés nacional y su relación con los Estados Unidos, y especialmente el tema de la reforma energética que está en curso. Nosotros vemos con gran interés la necesidad de que se fortalezcan
en una buena relación, todo lo que debe ser el intercambio de México con los Estados Unidos, de que estas relaciones se desarrollen en un ambiente de colaboración, de cooperación, de buena vecindad. Nosotros queremos dejar muy claro algunos aspectos que no han sido abordados por los dirigentes de los otros dos partidos políticos importantes, que son el PAN y el PRI. Y decimos que se vea la otra cara de la moneda. Se ha expuesto, se expone en foros internacionales, particularmente aquí en Estados Unidos, especialmente en el Wilson Center, lo que podríamos llamarle que es la cara bonita, sin hablar de los riesgos que implica esta reforma energética. Y queremos exponer nuestras valoraciones al respecto, que tienen que ver efectivamente con las preguntas, las preocupaciones que planteó Diana, a quien le agradezco la presentación, por supuesto, que ha hecho de mi persona en esa parte anecdótica del enfrentamiento que allá, en mis años mozos, hace ya 40 años, participando de movimientos políticos en nuestro país. Eran los tiempos, hay que recordar, por cierto, en los que estaba prohibido decir que se era de oposición al gobierno, y mucho menos podría decirse que se era de izquierda. Ahora bien, ya estamos acá. Ahora el exguerrillero es presidente nacional del PRD. Somos el principal partido político de la izquierda mexicana, que hemos estado a punto de ganar en lo que fue previamente el PRD en 1988, con Cuauhtémoc Cárdenas, la presidencia de la República. Nos quedamos pues prácticamente con la sensación de que habíamos ganado. No ganamos, pero tocamos las puertas del poder. En 2006, de nueva cuenta, tocamos las puertas del poder. Nos quedamos, según cifras oficiales, con 0.56% en segundo lugar. Y en 2012 volvimos otra vez. Aquí estuve yo en 2012, por cierto, platicando con ustedes, hablando de las elecciones, de las campañas que estaban en curso, y volvimos a constituirnos en segunda fuerza nacional con el tercio de los votos, el 33%. Somos una fuerza que hoy gobierna 5 estados de la República, especialmente la Ciudad de México, territorios en los que viven alrededor de 25 millones de personas, casi la cuarta parte del país. Y tenemos bancadas parlamentarias muy importantes, gobernamos más de 300 municipios y por lo tanto somos una fuerza que influye, que pesa en las decisiones de la vida nacional. No somos una fuerza marginal. Somos a nivel nacional somos oposición nacional, pero al tener responsabilidades de gobierno y responsabilidades legislativas, nosotros, por supuesto que queremos actuar, y lo hemos hecho con mucha responsabilidad para buscar soluciones a los problemas del país, aún desde la oposición nacional. Conjugar nuestra calidad de gobierno en 5 estados con nuestra calidad de fuerza opositora. Fue por ello que el PRD propuso y participamos durante un año en lo que se conoció el Pacto por México, que arrojó como resultado una cantidad significativa de reformas importantes que van a impactar la vida de México y desde allí, desde luego, su propia relación con Estados Unidos. Sacamos una reforma educativa que plantea la necesidad de elevar la calidad de la educación, que requiere de lo que nosotros llamamos una revolución educativa. Sacamos adelante también una ley, una reforma en telecomunicaciones
para abrir el espacio radioeléctrico del país a una verdadera competencia, desmonopolizarlo y, en este mismo sentido, democratizar también el acceso y facilitar el acceso de la población a información de mejor calidad, a servicios de mejor calidad y a mejores precios. El Internet, buscando nuestra pretensión de que sea universal y gratuito, especialmente que llegue a las regiones más alejadas de México, de los centros urbanos. Sacamos adelante también una reforma fiscal que puso en el centro la necesidad de evitar la evasión fiscal, de buscar que paguen como deben pagar los que tienen que pagar, que por lo tanto aporten más a la Hacienda Nacional los que más ganan y los que más tienen. Logramos igualmente sacar una reforma al sistema financiero a efecto de que hubiera la posibilidad de acceder a créditos más baratos y con más facilidades. Hoy el sistema financiero está en México también altamente concentrado y muy caro para acceder a sus servicios. El crédito es prácticamente imposible. Le exigen a la gente tantas garantías que prácticamente cuando ofreces las garantías demuestras o te hacen demostrar que no necesitas el crédito para poder trabajar. Se hizo esta reforma financiera que salió como resultado del pacto y también una reforma al régimen político para darle más facultades al Congreso de la Unión para lograr avanzar hacia una posibilidad, mejor dicho, de gobierno de coalición, y una reforma electoral que busca dejar atrás todos los vicios que se han dado desgraciadamente en los últimos procesos electorales. Íbamos sacando cosas muy importantes, pero llegamos a un momento que es justamente el tema central de hoy, el de la reforma energética, en donde el pacto se rompe, el pacto deja de funcionar porque se enfrentaron dos visiones diferentes. Nosotros, como PRD, hicimos desde mediados del año pasado una propuesta de reformas profundas al sector energético de nuestro país, que ponía en el centro la necesidad de modernizar Pemex con todo lo que significa en el manejo de los hidrocarburos, de nuestra riqueza petrolera y de gas en todas sus expresiones, del manejo en general de los hidrocarburos, y de modernizar Comisión Federal de Electricidad, al mismo tiempo que permitiera también avanzar en un nuevo horizonte energético que le empiece a poner el acento a las energías renovables. No vamos a tener petróleo para toda la vida, ni en la suficiente cantidad, y nosotros planteamos esta urgente y necesaria modernización de nuestro sector energético, especialmente de modernizar Pemex. Pero dijimos, ¿sobre qué base debe hacerse? Sobre la base de fortalecer a la paraestatal, a Pemex especialmente, de evitar que se siguiera debilitando. Miren, ¿qué ha pasado con Pemex en las últimas décadas? Tiene una carga fiscal de más del 70%, 71.5% de sus ingresos van directamente a parar a la Hacienda Nacional. Y que constituye además esta aportación de Pemex cerca del 40% del presupuesto nacional. En este sentido, nuestro presupuesto del gobierno federal es altamente petrolizado. Téngase en cuenta que en términos más plásticos,
que Pemex le entrega a la Hacienda Nacional diariamente 400 millones de pesos, porque le tiene que pagar a diario. Y cada lunes le entrega 3,000 millones de pesos. Y a veces le tiene que entregar por adelantado, además, para cubrir los hoyos fiscales que llega a tener la Secretaría de Hacienda. Es obvio que ninguna empresa podría resistir esta carga fiscal tan pesada, absolutamente ninguna. Y aún así, Pemex es de las principales empresas a nivel internacional. Es la segunda empresa a nivel nacional en importancia antes de pagar impuestos y la 20 o 21 después de pagar los impuestos. De ese tamaño es la repercusión de la carga fiscal. Igual sucede, por cierto, con la Comisión Federal de Electricidad, que es la cuarta o quinta empresa de eficacia y eficiencia a nivel internacional. Y entonces nosotros dijimos, ¿qué es lo que se requiere? Pues se requiere que a Pemex se le permita modernizarse sobre la base de que tenga capacidad de invertir, de empezar a quitarle esa enorme carga fiscal para que fuera en un lapso de 5 o 6 años disminuyéndose gradualmente del 71.5% hasta llegar al 62.5%. Que le permitiera entonces a la Hacienda Nacional ir siendo más eficaz en recaudar de otros lados, de otras partes, lo que no está recaudando hoy. Nosotros decimos, las grandes empresas, las grandes corporaciones, 200 grandes corporaciones, pagan apenas el 5% de impuestos. No. Si pagaran como deben pagar, nosotros decimos incluso si pagaran el 8%, lograríamos tapar los hoyos fiscales que significaría el ir paulatinamente descargando a Pemex de esos impuestos tan altos. Y esto a Pemex le permitiría disponer de unos 30,000 millones de pesos anuales que le permitirían paulatinamente ir invirtiendo y convertir a Pemex en la columna vertebral de un relanzamiento económico, de un crecimiento económico que México necesita. ¿Qué fue lo que tuvimos como respuesta de Peña Nieto, el PRI, y del PAN? Pues una propuesta de reforma que lleva a una apertura del mercado de hidrocarburos y del mercado energético en general, desde nuestro punto de vista, terriblemente desproporcionada, una apertura que al dejar a Pemex en una situación en la que competiría con otras empresas que entrarían al mercado petrolero mexicano, obviamente con una mayor capacidad tecnológica por los desarrollos que han tenido, y al ponerlo en igualdad de condiciones con Pemex, pues Pemex se debilitaría rápidamente. Miren, en las preguntas que planteaba Diana, nosotros estamos muy preocupados porque no ha habido transparencia. Desde abril se hizo el primer ejercicio de la llamada Ronda Cero. Pemex puso sobre la mesa sus peticiones, sus propuestas para llevar la posibilidad de tener preferencia sobre un conjunto de bloques sobre yacimientos petroleros. No le han otorgado, por lo que sabemos, prácticamente ni la mitad de lo que solicitó. Pero no sabemos a estas alturas qué tanto y a quiénes se les han otorgado la posibilidad de concesiones o de contratos.
el propio Consejo de Administración de Pemex no está enterado hoy y es el órgano que debe tomar las decisiones sobre este tipo de asignaciones y desde luego sobre las licitaciones que tendrían que hacerse. Tenemos cualquier cosa menos transparencia. La propia Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es el órgano regulador, cuenta con 80 personas y tendría que hacer toda una enorme carga de trabajo, tenía que realizarla. No cuenta con un presupuesto más que de unos cuantas decenas de millones de pesos para funcionar. ¿De qué cuántos? 50 millones de pesos es el presupuesto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos anualmente para funcionar. Imagínense, preguntémonos si un órgano con 80 personas con 50 millones de pesos anuales de presupuesto va a tener la capacidad de ser un verdadero órgano regulador que se ponga a analizar todo lo que debe ser la capacidad de Pemex para asignarle las peticiones o para programar las licitaciones y poder otorgar contratos que hoy habrá, según las reformas constitucionales, contratos de producción compartida, contratos de utilidad compartida, contratos de servicios que ya existen o ya existían y licencias que no sabemos exactamente a qué se refieren, porque expresamente en el artículo 27 constitucional se prohíben las concesiones, que eran las que así había hace 76 años antes de la expropiación petrolera. Y entonces lo que nosotros vemos es que en estas circunstancias, a como se está dejando el mercado de hidrocarburos con esta apertura indiscriminada y a Pemex en condiciones de no poder realizar o desempeñarse en una competencia en igualdad de condiciones con las demás empresas que entrarían al mercado de hidrocarburos mexicano, entonces lo que vamos a tener es que el socio mexicano, que debe ser un socio fuerte, en cualquier momento no solamente va a quedar sumamente debilitado, sino que corre el riesgo de desaparecer. Y peor, por cierto, sucede con la Comisión Federal de Electricidad, pero me voy a seguir centrando en Pemex. Entonces, y luego, ¿qué otros asuntos deben preocuparnos? El tema efectivamente de que para hacer realidad la asignación de contratos, como se está planteado en la reforma constitucional, se tendrían que hacer expropiaciones en alrededor de 260 municipios establecidos en 12 estados, una parte de la franja, de los estados de la franja norteña del país, frontera con Estados Unidos, y prácticamente todo el Golfo de México, en donde está asentada nuestra riqueza petrolera. Expropiaciones que son de tierras que son propiedad de comunidades, de ejidos y que también otras están en manos privadas. Muchas de estas comunidades están asentadas en toda esta parte, son comunidades indígenas o comunidades ancestrales que se organizan para actuar colectivamente. Son las que han propiciado muchas luchas de resistencia en nuestro país en años anteriores o durante toda la vida. ¿Se piensa de veras que se van a quedar de brazos cruzados cuando lleguen a decirles les vamos a comprar la tierra porque de acuerdo con la Constitución la explotación del petróleo y de los hidrocarburos tiene prioridad sobre lo que ustedes están haciendo? Así que véndanosla para que se vayan a otro lado o hagan otra cosa. No se van a quedar con las manos cruzadas, va a haber reacciones sociales que a nosotros nos preocupan, que por cierto temas fueron que advertimos sobre ellos cuando se discutieron estos asuntos en la reforma constitucional de diciembre pasado. Y luego, siendo un asunto de tal trascendencia para la vida del país, con este peso que tiene la energía
petrolera en nuestro país, en la Hacienda Nacional, con lo que ha significado el papel del petróleo mexicano después de la expropiación del presidente Lázaro Cárdenas, abuelo de Lázaro Cárdenas, aquí presente, con la expropiación petrolera, con los recursos que de ahí resultaron, es como se ha podido desarrollar México, como se podría explicar la modernización de México, el haber ido construyendo una economía de las más importantes en el mundo, de la creación de infraestructura, de creación hospitalaria, de creación de redes de escuelas, de viviendas, de todo lo que significa el desarrollo moderno de México. No se podría explicar sin el papel del petróleo en nuestro país. Nosotros decimos, cualquier cosa tiene por lo menos una gota de petróleo en su desarrollo. Ahora, quitémosle a Pemex esa capacidad de aportación al fisco nacional, a ver si alguna empresa privada va a poder aportar lo que hoy aporta Pemex. Y si no se van a poder entonces sostener los egresos del gobierno federal con el ritmo con el que hoy se hacen, con las necesidades que hoy tenemos, para atender incluso con programas sociales que se requieren en un país con más de 50% de personas situadas en la pobreza, la inestabilidad social que se puede generar de todo ello nos preocupa enormemente. Y por ello nosotros hemos dicho, ante este asunto de tal trascendencia nacional, que se ponga en juego una figura que está en la Constitución de nuestro país, que es el derecho de la gente a opinar y a decidir con su voto en una consulta popular. Y que entonces, como lo mencionaba Diana, el 7 de junio, primer domingo de junio del 2015, que habrá elecciones federales, además de elecciones en 17 estados de la República simultáneamente, que como lo señala la Constitución, haya una papeleta en la que la gente diga sí o no a estas reformas. Y que este diferendo que llevó a que el Pacto por México dejara de funcionar, lo resolvamos democráticamente, que la gente, ejerciendo un derecho constitucional, diga sí o no a esas reformas. ¿Saben qué dicen hasta hoy todas las encuestas de opinión que se han hecho al respecto de abrir el sector energético de nuestro país a inversión privada? Más del 60%, algunos hasta más en algunas encuestas hasta más del 70% opinan que no debe abrirse el sector energético a la inversión privada, por lo menos a como se ha estado dando a conocer hasta hoy. Por lo tanto, aunque Peña Nieto efectivamente diga o digan los voceros del PRI que no puede haber consulta popular sobre la reforma energética porque se trata de un asunto de ingresos para el Estado mexicano y como expresamente la Constitución señala que sobre asuntos de ingresos no puede haber consulta popular, entonces no habrá consulta popular sobre reforma energética. No, lo que nosotros no vamos a discutir, no vamos a poner a discusión es qué tanto le debe entrar a la Hacienda Nacional por la vía del petróleo, de los energéticos, sino si se debe reformar o se debió haber reformado la Constitución para abrir o generar este escenario tan preocupante para nosotros. De hecho, nosotros ya desde... ¿Qué exige la Constitución? Que haya por lo menos el 2% de los electores que soliciten que haya una consulta popular. Luego viene el procedimiento de que la Cámara de Diputados y o de Senadores le pide al IFE, al ahora INE, el Instituto Nacional Electoral, que verifique la veracidad de esas firmas y luego la autoridad electoral turna a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la petición
de que haya una consulta popular sobre esta materia y la Corte decidirá sobre la constitucionalidad misma de esa petición que nosotros estaríamos encabezando. Nosotros tenemos estudios de constitucionalistas, de juristas, de mucho peso en el país, que hablan claramente, nos dicen, nos dan la razón de que sí es constitucional una consulta popular. Entonces, habrá consulta popular en junio del 2015 y lo más probable es que en esa consulta popular la gente mayoritariamente diga no a esas reformas. Se atreverán con todo este abanico de riesgos a invertir en nuestro país, por lo menos hasta antes del 7 de junio, empresas privadas, nacionales o transnacionales, pues nosotros queremos decirles, esto es lo que está en curso, esto es lo que en ejercicio de derechos políticos y constitucionales está hoy transcurriendo en la vida del país. Y estamos nosotros por ello mismo señalando que no queremos en modo alguno que tengamos una situación de conflictividad social, no queremos que México vaya a entrar a un escenario de controversias internacionales cuando se venga abajo la reforma y que entren los litigios, que entren las empresas a decir regrésame lo que invertí y que o hazme válido lo que invertí, y vamos a entrar en una situación muy complicada. No queremos eso, lo decimos con toda responsabilidad, porque además nosotros decimos, hoy actuamos de esta manera, lo hemos hecho con toda responsabilidad, porque aspiramos a gobernar nuestro país, aspiramos a que en el 2018 la izquierda pueda llegar a la presidencia de la República, porque México no está funcionando como debe funcionar, no está creciendo la economía como debe crecer. Van 2 años consecutivos en los que se anuncia un crecimiento económico que, por ejemplo, el año pasado, en el 2013, se había anunciado que se había proyectado que creceríamos al 3.5% y apenas crecimos al 1.1%. Este año se arrancó con la proyección de que íbamos a crecer al 3.7%. Ya se acaba de hacer un ajuste a la baja apenas el viernes pasado, diciendo que vamos a crecer al 2.5%. Pero nos dicen, pero en el 2016 sí vamos a crecer al 6%. Bueno, ¿por qué habríamos de creer? Tienen que revisarse los esquemas de crecimiento económico de nuestro país. Y ahora se dice, es que con las inversiones que lleguen al sector energético, allí sí es cuando la economía va a emprender el vuelo que necesita. Así dijeron, por cierto, cuando se hizo la reforma en telecomunicaciones, que iba a aportar el 1% al PIB. Así se dijo con la reforma educativa, que iba a aportar el 0.5%. Así se dijo con la reforma financiera, que iba a aportar el X% del PIB. Así se dijo con la reforma fiscal el año pasado, que íbamos a empezar a crecer paulatinamente hasta llegar al 6 u 8% en los próximos 6 años. Pero vean que en lugar de crecer, lo que está haciéndose son ajustes a la baja. Entonces, no la reforma energética por sí misma, además, o la inversión, si se diera en estas condiciones para en el sector energético, no va, como decimos, a sacar al buey de la barranca. El asunto es muchísimo más complejo, tiene que ver con todo un conjunto de variables y yo creo que hasta de incapacidad para manejar los resortes de la economía. Entonces, sobre este conjunto de temas es sobre lo que nosotros queríamos pues advertir, señalar, informar y desde luego abiertos a exponer en aspectos que probablemente se me hayan escapado, pero si nuestros compañeros, el senador Luis Sánchez, que es vicepresidente de la mesa del Senado de la República, y el diputado Luis Espinosa Cházaro, que
que es secretario de la Comisión de Energía, y son dos de nuestros legisladores que han estado prácticamente como puntales nuestros, como cabezas, analizando a fondo toda la problemática energética. Bien, pues ahí la dejo, Duncan. Muchas gracias. Muchas gracias. Magnífico, señor presidente. Muchísimas gracias por esa intervención. Un análisis muy elocuente, profunda y comprensiva. Si me permiten los tres, si podemos profundizar aún más en algunos temas antes de abrirlo al público. Y yo vi el año pasado de que en la propuesta, bueno, en el debate nacional sobre la reforma energética, una de las aportaciones más importantes de la izquierda fue el tema de cómo fortalecer a Pemex y también la importancia de la regulación. Y como usted mencionó, es que cómo es posible que la CNH puede regular a un sector tan importante, tan grande, con solamente 80 personas como personal. Y yo sé que están contratando y van a expandir, pero hay muy poco tiempo. Y ayer estuvimos en una sesión sobre la reforma de telecomunicaciones y alguien mencionó el dato de que el IFETEL tiene 1,000 personas trabajando allá. 1,000 personas para el sector de telecomunicaciones y solamente 80 para el sector de energía. ¿Qué es el gran reto allá, más allá de contratar más gente? ¿Y qué es el gran riesgo si no sale bien la regulación en el sector energético? Sí, es muy interesante la pregunta. Nos permite exponer justamente una de nuestras preocupaciones más fuertes, que es el tema de los órganos reguladores. En Estados Unidos hay una experiencia ya de más de 100 años en órganos reguladores. Nosotros no tenemos en México esa experiencia porque no había existido esa necesidad. No tenemos órganos reguladores. Y las experiencias que se tienen en países que se han abierto al mercado energético, como es el caso que hoy ocupa México, la transición es de algunos años, entre 5 o 10 años, para poder conformar órganos reguladores fuertes. Es obvio que nosotros no lo tenemos y no se pueden haber constituido en estos cuantos meses. Luego entonces creo que ahí va a haber ya un problema fuerte, un grave problema. Sin estos órganos reguladores, pues no sabemos qué va a suceder con la aplicación de todas estas leyes. Hay una enorme discrecionalidad en lo que nos presentaron como leyes secundarias. Estas 21 leyes secundarias le dan facultades al presidente de la República y al secretario de Hacienda, de las que debieran tener los órganos reguladores, justamente. Es obvio que, pues seguramente más adelante habrá o podremos ver que los contratos se van a dar, pues no necesariamente a la empresa que tenga las mejores condiciones de trabajo, sino que seguramente habrá amiguismo, de alguna otra manera, otros criterios para asignar los contratos. Pero miren, nosotros vemos una enorme litigiosidad en esta reforma. Iniciando, el artículo 27 constitucional nos dice que no se otorgarán concesiones en materia de explotación de hidrocarburos. Lo conserva la reforma, ¿sí? La Constitución conserva esta parte. No se otorgarán concesiones tratándose de la explotación de hidrocarburos. Y, como ya lo decía el presidente, bueno, hay una serie de contratos y de licencias. Bueno, aquí ustedes ya conocen mucho de las licencias y saben que una licencia es una concesión. Hay mucha literatura ya en ese sentido.
Esto es, nosotros podríamos demostrar fácilmente que esas licencias son concesiones y hay una prohibición en la Constitución para dar concesiones. O sea, iniciando con eso, desde ahí en los litigios. Ahí está Daniel Johnston con mucho que ha escrito sobre eso, sobre las licencias y concesiones. Creo que muchos de estos temas van a terminar en la Corte Internacional de Arbitraje. Muchos de estos temas van a terminar en la Cámara de Comercio, la ITC de París. Mucho de esto va a terminar ahí. Nosotros, en efecto, hicimos toda una propuesta para desarrollar a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. La mencionó el presidente en la parte sustancial. Esto es, nosotros hemos sido propositivos todo el tiempo. Y quisiera yo tocar el tema de la Comisión Federal de Electricidad. Estamos muy preocupados por Pemex, pero a la Comisión Federal de Electricidad le va peor aún. Es todavía más grave, porque la CFE hoy es una empresa que da servicio suficiente al país, tiene una cobertura de más del 98% de la necesidad nacional, pero tiene una capacidad de producción sobrada de un 40%. O sea, podemos producir un 40% más de electricidad de lo que hoy se produce. El argumento que nos dan o que dieron y que han dado a conocer internacionalmente es que Pemex no tiene la capacidad para desarrollar los nuevos campos de explotación en aguas profundas o el shale gas y el shale oil. Bueno, pensemos que eso pudiera ser cierto. Sin embargo, ¿cuál es la razón de desaparecer a la CFE, a la Comisión Federal de Electricidad, dado que tenemos suficiente capacidad de producción de energía? Aquí nosotros estamos previendo que en la CFE habrá despidos, muchísimos despidos, miles de empleados serán despedidos. Tiene 95,000 empleados ahora, 98,000 empleados, perdón. Creemos que 70,000 de ellos podrán ser desplazados. En Pemex estamos pensando que de los 135,000 empleados que tiene al día de hoy, pues cerca de 60,000 serán desplazados en el primer momento de la aplicación de esta reforma. Esto más los cerca de 400,000 kilómetros cuadrados que están en riesgo de ser expropiados para la realización de las actividades. Bueno, quiero aclararlo. A ver, para la implementación de esta reforma, bueno, pues se darán concesiones o licencias o contratos, lo que sea, y necesariamente para la explotación de los hidrocarburos tendrán que expropiar tierras, ejidales, comunales o de propiedad privada. Dice la reforma que la actividad de explotación del petróleo, del gas, de los hidrocarburos, es estratégico y tiene preferencia sobre cualquier otra actividad que se realice en la superficie o en el subsuelo. Entonces, pues las expropiaciones en 260 municipios en 12 estados se llevarán a cabo, pero consideramos que generará un grave conflicto social. Estos son datos, bueno, pues que se pueden corroborar fácilmente y que nosotros estamos muy preocupados de que todo esto en su conjunto genere condiciones de inestabilidad en el país, que ponga en riesgo incluso las inversiones de quienes vayan allá. Gracias, senador. Señor diputado, sí, no sé si quiere agregar algo aquí. Bueno, haría un par de puntualizaciones. Agradecer en primer término la invitación y que están hoy todos presentes aquí. Decía Diana cuando comenzó su intervención que quizá en este espacio hay quienes quieren la reforma. Lo podemos entender en México.
entendemos también el interés que hay por parte de los Estados Unidos y de sus inversionistas de ir a invertir y de manera natural y entendible tener rentabilidad de sus inversiones. Esa parte es válida. Pero en el marco de lo que la relación comercial y política entre México y Estados Unidos significa, nos parece en el PRD de mínima honestidad, de responsabilidad frente a nuestro principal socio comercial, venir a exponer estas cuestiones y alertar respecto de lo que puede suceder. Más allá de que en la parte del cómo de la inversión privada, el PRD tiene una posición muy clara. De lo que se trata hoy es de hablar sobre todo del procesamiento que se ha dado a esta reforma energética. Esto es, cuando uno revisa en primer término la motivación única, parecería, de parte del gobierno mexicano para apurar esta reforma energética, se da uno cuenta que se están tomando riesgos quizá innecesarios para nuestro país. ¿Por qué digo esto? Porque se ha puesto ahora, y ustedes lo pueden verificar, incluso en spots de televisión, todo la posibilidad de crecimiento económico de México en el tema de la reforma energética. Y esto es falso. Es falso porque la inversión en materia energética es de mediano y largo plazo. Y a la gente se le está vendiendo que esta es la panacea para que mañana tengan dinero. Y lo dicen los spots, no lo dice el PRD. Y en favor de ello, me parece que se comete un gravísimo error. Cuando uno revisa integralmente el cuerpo de la legislación, se da cuenta que todo aquello que tiene que ver con cómo los contratos, en dónde, cuándo, por qué, se desarrolla de manera muy amplia. Pero todo lo que queda fuera de ello, esto es todo lo que queda fuera de atraer a la inversión, al costo que sea, cuando digo al costo es al costo político, incluso que sea, es prácticamente nulo. No se habla del tema de la corrupción, no se habla del tema de la transparencia, la ronda cero que en Brasil duró 2 años, en México dura 120 días, con reglas de operación desconocidas para el propio Pemex, ¿no? Entonces parecería que en esto fortalecemos y todo lo demás no importa, que quede a la deriva. Ese no importa, ese vacío es del que queremos hoy hablarles, porque ese vacío impactará en la operación, en la aplicación de la propia reforma. Insisto, más allá de que no compartimos el fondo de la misma. Ustedes saben el estado que hoy guarda México en su sociedad, con la mitad de su población en pobreza. Esta reforma requiere, como las otras a las que hizo alusión el presidente Zambrano, un amplio arraigo social. Quiero poner 2 o 3 ejemplos. Hubo una amplia discusión por parte de las 3 principales fuerzas políticas en el tema educativo y se rompió algo que parecía que no podría romperse nunca, que era la inercia del sindicato en la parte educativa. Sindicato que presidía, que encabezaba a alguien que hoy está en la cárcel. Y salieron algunos maestros a la calle, pero el arraigo social que la propia reforma tenía, porque se había presentado de cara a la sociedad, fue mayor a las movilizaciones de los propios maestros y estas prácticamente han terminado. Falta la aplicación y eso es responsabilidad del Ejecutivo Federal, pero el arraigo social se tuvo. Incluso en la parte que tiene que ver con los impuestos, que el PRD acompañó con el PRI en una reforma progresiva. Ustedes saben que siempre las reformas fiscales son las que más ruido hacen en una sociedad. Se planteó de tal manera, ¿sí?, que aun cuando en la frontera hubo algunos empresarios que se manifestaron en contra de la misma, la gente entendió que había un acuerdo que a la postre serviría. Tampoco ha funcionado, porque tenemos el mayor ingreso en 2014 de la historia de nuestro país, con uno de los crecimientos más mediocres que hemos tenido en los últimos 12 años. Esto no ha sucedido en la reforma energética. No ha habido un debate, ni en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados la reforma estuvo 20 horas. ¿Saben cuántos diputados del PAN y el PRI que hacían 350 votos subieron a la tribuna a defender esta propuesta energética de la que hoy hablamos? Ninguno. No ha habido debate. Y se plantea la próxima semana o en un par de semanas, en el marco del Mundial de Fútbol, que para los mexicanos es
como dicen ustedes, todo un issue, ¿verdad? Dar esta discusión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Queremos discutir una reforma de largo alcance para nuestro país con la posibilidad de convencer o de que nos convenzan, o estamos simulando? Importante que se queden con esto. Nosotros estamos dispuestos a ir a un debate nacional. Exigimos del gobierno federal un debate de las ideas, donde discutamos los temas técnicos, operativos. No queremos un debate simulado. No se trata de buenos y malos. No se trata de la verdad absoluta. Nosotros no planteamos tenerla. Nosotros pusimos en la mesa una propuesta que queremos que se discuta. Aquellos que fueron proaperturistas en un inicio, esos mismos técnicos, no políticos, de marco institucional, de arquitectura de la empresa, dicen cuidado, porque con esto, como lo están planteando, la reforma que pudiera tener en su fondo último un buen, digamos, una buena intención, se puede traducir en algo caótico para nuestro país. Concluyo con dos ideas muy puntuales contestando a los planteamientos que había hecho Diana. No creo, o lo hago más bien en una pregunta para que a su vez ustedes lo planteen a los inversionistas. ¿Es conveniente para los inversionistas ir a México, por un lado con un socio débil, llámese Pemex o CFE, que conoce el fondo del negocio, y conviene ir a invertir sin un arraigo social? Ahí están las encuestas, se las haremos llegar, Duncan, en donde 5, 6, 7, dependiendo quién encueste, y viene la encuesta que mandó a hacer la Presidencia de la República, dicen no nos ha ido bien con las privatizaciones en México, cuidado, porque no es nuevo, no estamos innovando. Se privatizó la telefonía y tenemos las tarifas más caras del mundo. Se privatizaron los ferrocarriles y ya no hay ferrocarriles en México. No hay un solo ferrocarril de pasajeros, excepto un turístico en Chihuahua. Se privatizaron los bancos y tenemos altas tarifas y cero crédito. Y entonces tenemos que ir a modificaciones en la reforma financiera que obliguen a los bancos a hacer lo que realmente tendrían que estar haciendo. No es fácil, y con esto concluyo, venir a un foro, venir a Washington, a hacer un planteamiento como este que nosotros hacemos. Pero lo digo con todo convencimiento. Lejos de hacerlo de manera mesurada o de matizar nuestros posicionamientos, me enorgullezco de estar del lado de los que quieren que a su país les vaya mejor. Demos un debate, la invitación es a abrir el debate, porque nosotros, así como Estados Unidos tiene políticas de cero exportación de crudo, nosotros planteamos que haya políticas en México que favorezcan a los mexicanos. Bienvenido el capital, hemos sido pro atracción de capitales, por ejemplo en la Ciudad de México que gobernamos, pero nos parece que el formato en el que se ha elaborado esta propuesta pone en riesgo los capitales por un lado y puede dar inestabilidad social a nuestro país, que es lo último que quisiéramos de cara a la perfilada real posibilidad que tiene el PRD de ser gobierno en 2018. Te reitero mucho el agradecimiento, Duncan. Muchas gracias a todos ustedes. Y déjame decir que el Instituto México aquí en el Wilson Center siempre ha sido, siempre va a ser un foro abierto para todas las perspectivas políticas, todos los partidos políticos de México. Y es muy, muy importante que tenemos todas las opiniones representadas aquí en Washington. Tenemos 20 minutos más para esta sesión. Yo tengo un montón de preguntas, pero prefiero abrirlo al público. Vamos a hacer una ronda de prensa después, a las 10:30. Entonces, si podemos recibir preguntas del público y que los representantes de los medios pueden participar en la ronda de prensa después, sería magnífico. Tenemos una pregunta aquí. Voy a tomar 3 preguntas. Entonces, acá y después con Joe Durkut. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, presidente Zambrano, senador y diputado. Si te puedes identificar. Sí, César Rosales, de la Universidad de Georgetown. Usted mencionó una cosa que me pareció muy interesante, y es que el petróleo no puede durar toda la vida. Eso significa que incluso con la modernización de Pemex, la apuesta de crecimiento para México no puede ser únicamente basada en el desarrollo del petróleo. En ese sentido, me gustaría saber cuál es la política energética del PRD de largo plazo y saber si no podrían tomarse ciertos aspectos de otros países, como en el caso de Ecuador, en el que el capital privado, a través de Cooperación Sur-Sur, ha permitido el desarrollo de una refinería que le va a permitir el abasto casi garantizado de gasolina al país, ¿no?
Gracias. Aquí con Joe Duckert, por favor. Sorry, could we just pass it to Joe Duckert, please? Thank you. My name is Joe Duckert. I'm a longtime analyst of energy policy in all three countries of North America, Canada, the United States, and Mexico. And I'd also like to thank you for having clarified much of the reasoning behind PRD's stand on the energy reform. Mr. President, the United States also has a Supreme Court which on occasion rules on the constitutionality of legislation or actions. I have learned that our Supreme Court is unpredictable as to how it will come down in deciding a given issue. So, because I assume that you would agree it's politically prudent to consider the possibility of what the PRD would consider an adverse decision about the referendum, I wonder, will the PRD accept the Supreme Court's decision, and or does the party have what we would call a Plan B, an alternative? Thank you, Joe. Mark Gruenberg of CWA. I'd like to pick up on the themes that all three of you talked about the consequences for the Mexican people of privatization of Pemex. Talk more about what would happen to the people on the land if they were expropriated, whether they would have to look for other jobs in Mexico, if there are any, or whether they would look northwards, as happened under NAFTA with your farmers. And, well, I'll leave it at that. Thank you. Thanks. Vamos a empezar con estas tres preguntas y tomamos una segunda ronda después, ¿ok? Sí, gracias. Gracias por las preguntas. Nosotros, como lo traté de expresar en la intervención inicial, planteamos dentro de las iniciativas de reformas legales la necesidad de que empezara a invertirse en todo lo que tiene que ver con las nuevas fuentes de energía, con las energías no renovables, de que se invirtiera desde luego en investigación científica, pero también en la identificación de todas las potencialidades para el manejo de una reconversión energética en el horizonte mediano, hacer una planeación de por lo menos 20 años en nuestro país. Por cierto, nada de esto aparece en las propuestas de reforma de Peña Nieto ni en nada de lo que se ha estado avanzando, presentando en las iniciativas de leyes que se nos han presentado. Nosotros hemos dicho claramente que debemos aprender, debemos recuperar los desarrollos tecnológicos, científicos de otras empresas petroleras. Hemos planteado incluso la conveniencia y posibilidad de que México pueda hacer convenios de colaboración, de cooperación con empresas como Petrobras, brasileña, o Statoil de Noruega, que tienen un desarrollo tecnológico enorme, significativo. Y bueno, por allí pueden desplegarse muchas de las posibilidades de crecimiento, de innovación, pero sobre todo yo insisto en que haya recursos para invertir, porque por más que yo quiera modernizarme, si no tengo con qué hacerlo, pues simplemente no voy a poder hacerlo. Y esto es de lo que se le ha impedido en los hechos a Pemex en los últimos
20 o 30 años. A tal grado incluso de que hoy importamos más de la mitad de las gasolinas que se consumen en el país, en un país petrolero. Bueno, pues quiere decir que se perdió de vista toda nuestra capacidad de irnos modernizando paulatinamente. Se ha llegado a hablar de que se tienen que construir por lo menos 2 refinerías en los últimos, para los próximos años, pero este es un proyecto que ni siquiera ha arrancado, se han autorizado recursos para eso y simplemente no aterrizan. Nosotros somos, por lo que planteaba Joe, somos un partido institucional, respetuoso de la legalidad y de la institucionalidad, y por lo tanto ciertamente estamos haciendo una apuesta para que la Corte de la Nación nos pueda dar la razón de que sí puede haber una consulta popular en materia de reforma energética. Vamos a ver en 2 grandes sentidos cuál va a ser la respuesta de la Corte. Si por un lado, a pesar de la opinión que ya existe de connotados constitucionalistas, expertos en derecho en nuestro país, que dicen que sí es posible una consulta popular en esta materia, a ver qué razonamiento harían los ministros para decirnos que no se puede ejercer este derecho en un asunto, si hay algún asunto de trascendencia nacional en nuestro país, más allá de los que tienen que ver con seguridad nacional y derechos humanos y el ejercicio de un voto democrático, si hay algún tema de trascendencia nacional, en México se llama petróleo, por todo el peso que tiene en la economía y sus impactos sociales, no solo de los empleos que genera directamente, sino de todo lo que significa cerca del 40% del presupuesto nacional regado por todo el país. Si la Corte llegara a decirnos que no, pues tendremos que aceptar, porque pues no habrá consulta, aunque nosotros queramos. Pero el debate político, el debate programático, en el 2015 va a estar presente de cualquier manera, en las elecciones federales y en las 17 elecciones locales, que podrían por primera vez, si nos dicen que sí, que es nuestra apuesta, podría concitar una participación de la gente como no la hemos visto en elecciones intermedias. Además, por esta razón que digo, de que 17 estados irán a elecciones locales que concitan un interés especial por las gubernaturas o por las presidencias municipales en más de la mitad del país. Ahora bien, por lo que preguntaba Mark, miren, es otra de las cosas que deben verse con preocupación las consecuencias sociales, y más si se dan expropiaciones. Primero, las consecuencias sociales de que no pueda haber recursos ni siquiera para todos los programas asistenciales que se derivan de la necesidad de tener a más de la mitad de la población en pobreza. El campo sigue abandonado y es el principal sector productivo de nuestro país, o improductivo, que expulsa mano de obra o hacia las ciudades o hacia los Estados Unidos. Y la presión del flujo migratorio se acrecentará si se acentúan las necesidades de la población. La gente emigra y arma su ruta de navegación orientada por el trabajo, en la búsqueda del trabajo. Es absolutamente entendible y natural. Y aquí tendrían en todo caso que entrar esquemas de cooperación, de mecanismos de compensación, que creo yo que fueron los que faltaron, entre otras cosas, en el Telecán, de mecanismos de compensación para decir,
vamos a abrir la frontera para todos estos rubros, y qué vamos a hacer con el campo, cómo vamos a apoyar el campo como en otros aspectos. Entonces, allí urge una revisión profunda. Y más si se expropia a la gente de sus tierras. Miren, antes que pensar en emigrar, la gente en esos territorios va a pelear por quedarse allí a como dé lugar. No va a pensar en decir, bueno, ya soy extranjero en mi propia tierra. No voy a salirme de aquí aunque me quieran sacar. Y ahí van a empezar los problemas de crispación social que pueden poner en riesgo en su momento la inestabilidad social y política que hasta hoy tenemos. Nosotros hemos contribuido a darle estabilidad al país. Nosotros somos de los defensores de que en todo lo posible la pluralidad política del país se canalice por vías institucionales. No queremos regresar a los tiempos de las guerrillas de hace 40 años o a los tiempos de los alzamientos zapatistas de hace 20 años, que hoy podrían empezarse a fomentar con estas expropiaciones si es que se dan. Muchas gracias. Tenemos poco tiempo para tres más preguntas rápidas. Empezamos con David y después, ¿sí? El micrófono, por favor. David Enríquez, consultor en Goodrich y profesor del ITAM. Si bien la perspectiva de algunos de nosotros es distinta a la del PRD, debemos reconocer que el PRD fue muy transparente y además muy propositivo presentando la primera propuesta integral de legislación. Al haber salido del contexto de la negociación, en teoría de juegos, digamos, quedó pues, simplemente fuera de su capacidad de poder proponer ideas, porque simplemente quedó fuera de la negociación. Entonces, en este contexto de debate, ¿en qué estaría dispuesto el PRD de efectivamente negociar? Es decir, en una negociación pues habrá puntos que tendrá que ceder el PRD si es que fuera en una nueva pieza legislativa. Entonces, ¿cuáles son los puntos de negociación de la propuesta inicial respecto a las propuestas del PAN y del PRI? ¿Y a tu lado? ¿No ya? Ok. ¿Otra pregunta? De aquí, por favor. Gracias. Soy Katie Putnam de la Universidad de Texas y sus comentarios eran muy interesantes y agradezco la oportunidad de escucharlos. Mi pregunta es, me parece que hay una tensión entre los comentarios sobre la institucionalización del partido y del proceso político y esas preocupaciones sobre una instabilidad social. Y quería saber qué sería el rol del partido si saliera esos tipos de protestas o instabilidad social, si el partido intentaría de channel esas preocupaciones a través del proceso electoral o institucional, o si sería parte de esas protestas o organizar esos tipos de protestas. Quería saber sus opiniones sobre esa tensión entre la institucionalidad y ese tipo de expresión social. Gracias. Gracias. Y una última pregunta. Aquí, por favor. Perdón, sí, allá. ¿Sí? Y bueno, tomamos dos más rápidas. Perfecto, gracias. Salomón Kalach, mexicano, y trabajo en una consultoría que se llama Maná Jones. Proyectando un posible escenario, jugando con su imaginación, de que llegara a cambiar una mayoría legislativa y que se tiraran las reformas secundarias, pero que no se alcanzara en un futuro a tener una mayoría para tirar la constitucional. ¿Qué pasaría con el país? ¿Cuál sería, qué instabilidad se podría generar? Y si le sumamos a una variable más, ¿qué pasaría si ya también empezó el proceso? Digamos, pasa la ronda 0, pasa una ronda 1, y luego el PRD, junto con partidos afines, generan una mayoría que deciden tirar las secundarias. ¿En qué posición pone eso al país? Gracias.
Buenos días, soy Carlos Iván Dávila con el International Law Institute aquí en Washington. Yo estoy familiarizado con los temas de concesiones, de litigios en materia de inversión. Y los tres tocaron el tema de la falta de transparencia en todos los sentidos. En los sentidos de regulación, en los sentidos de la forma en que se están otorgando, al parecer, contratos en este momento. Todo ese tipo toda esa oscuridad alrededor de este tema. Y por lo mismo, por mi trabajo, me toca ver qué es lo que pasa, las consecuencias de ese tipo de negocios que se hacen en lo oscurito. Y yo creo que de todo ese tema es una de las cuestiones que a mí me preocupa más, esa falta de transparencia, y quisiera saber qué se está haciendo para tratar de poner a la luz todas estas cuestiones, la forma en que se están negociando, si se está haciendo en este momento ese tipo de contratos o de concesiones que, como dices tú, le pueden poner el nombre que quieran, licencias o lo que sea, pero al final de cuentas son concesiones. Y por otro lado, en la cuestión regulatoria, ¿cómo se va o cómo pretenden lograr efectivamente regular y supervisar cualquier tipo de operación o negocios en el futuro con la reforma? Muchas gracias, señores. Gracias. David, pones sobre la mesa un tema de suma importancia. Estuvimos fuera de la negociación no por deseo propio. El PRD estuvo en el Pacto por México y participó de todas las reformas, sabiendo que en las negociaciones se gana y se cede. No fuimos invitados a la negociación, aun cuando el presidente Zambrano expuso públicamente que queríamos participar, aún teniendo un punto de vista distinto. ¿Por qué digo esto con toda claridad? Porque pues la forma es fondo en política. No los inviten porque piensan distinto. Hemos reiterado que aun cuando seguiremos con la ruta de la consulta en la parte que tiene que ver con lo constitucional, iremos al debate. Claro, para ir al debate tiene que haber un debate en la parte secundaria, a un debate integral. Este paquete de leyes secundarias no puede disasociarse. Se mandó al Senado por parte de la Presidencia de la República, sabiendo que 7 de estas leyes tienen que discutirse forzosamente en la Cámara de Diputados porque tienen que ver con los ingresos y esta es una materia exclusiva de la Cámara de Diputados. Hemos planteado en la Cámara de Diputados esperar que en el Senado termine la discusión, pero iremos a la discusión integral de las mismas. No significa que hubiera puntos en los que no queramos incidir. ¿Cuáles son aquellos que al PRD más le preocupan? Pues justamente arquitectura institucional, ronda cero, contenido nacional del que hoy casi no hemos hablado, ¿no? No hay nada en esta legislación que diga que en México habrá derrama económica por la inversión. Está establecido, pero en el transitorio, en su último párrafo dice, bueno, siempre y cuando no contravenga tratados internacionales. No hay contenido nacional para nuestro país. Entonces, esos son los temas que preocupan al PRD, el de la transparencia y la corrupción, en donde hemos estado empujando, ¿no? El PRD fue el que empujó la creación de estas comisiones, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, porque ya el tema de la corrupción en Pemex es escandaloso. O sea, Pemex no está hoy en los diarios del mundo por sus niveles de inversión o por el descubrimiento de un nuevo yacimiento. Está por el caso de oceanografía con Citigroup, ¿no? Por el caso de Hewlett Packard, por el caso de Evia, y continúan. Nosotros creemos que esos son los temas previos o integrales del debate que tendrían que darse. Kiri, la parte que tiene que ver con el PRD, justamente por el riesgo de una movilización social sin control, por el estado que guarda el pueblo en México, la ciudadanía, es que el PRD propone la consulta popular. Es el movimiento dentro del marco de las instituciones para que la gente pueda participar en una idea. Es un mecanismo de democracia directa, moderna, y por eso estamos justamente en esa ruta. Podríamos ir en la otra ruta, mucho más peligrosa para el Estado mexicano, porque la movilización social
hay mucha pólvora muy seca en nuestro país, con los niveles de pobreza, con la gente sin trabajo, y hemos optado por la opción responsable, que es que en las urnas, en el marco de las instituciones, con fundamento constitucional, la gente pueda participar de algo que desde nuestro punto de vista es un derecho inalienable de los mexicanos. En cuanto a si pudiéramos revertir o pudiéramos no aprobar las reformas secundarias, no, bueno, estamos conscientes de que no nos alcanzan los votos para tal situación. Se votan con el 50+1 de las cámaras, entonces, bueno, pues es un hecho que se van a aprobar también las reformas a estas 28 leyes en su conjunto, 21 en el Senado, 7 en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, pues eso es un hecho, ni siquiera jugamos con la imaginación de que esto no pueda ser, lo vamos a enfrentar así. Pero nosotros estamos exigiendo que se discuta cada una de las leyes y las repercusiones que tendrían en la vida política, económica, social de México. Esto es a lo que se ha negado, no hay una discusión real, es simple y sencillamente un trámite que tienen en la Cámara de Diputados, se vota lo que nosotros llamamos el mayoriteo y se acaba. Pero miren, de algunos otros ejemplos, los órganos reguladores son nombrados por el presidente, él los designa, él dice quiénes son. Entonces, pues es obvio que no serán unos órganos reguladores fuertes, y yo quiero insistir en ello. Ustedes han tenido ya aquí en California experiencias muy amargas cuando se abre el sistema de electricidad a la iniciativa privada. En el 2000 tuvieron ustedes aquí fuertes y graves consecuencias por no tener una capacidad de regular a los agentes económicos. Y eso que ustedes tienen muchísima experiencia, no les falta experiencia, imagínense lo que sucederá en México, eso es lo grave. Ahora, nosotros estamos también exhibiendo pues la falta de congruencia e incluso de conocimientos. En estas leyes secundarias hablan del contenido nacional y resulta que el Tratado de Libre Comercio, que es actualizado a partir de la modificación de la Constitución, recuerden que nosotros teníamos reservado el mercado energético para México, no se estaba en el mercado internacional. Con esta modificación a la Constitución, el tratado se actualiza, el Tratado de Libre Comercio, y ahí habla de que ninguno de los países integrantes de este tratado podrá imponer contenido nacional a sus otros socios, ¿no? Entonces, pues ni siquiera vamos a poder tener eso que están presumiendo de contenido nacional en esta apertura. En fin, hay una total falta de transparencia. ¿Qué va a suceder? Bueno, ¿qué estamos nosotros haciendo en este momento? Estamos advirtiendo. Hoy no podemos hacer otra cosa más que advertir, y en su momento, cuando se estén presentando violaciones a la legislación, pues tendremos que ir y recurrir, ya lo decía yo, incluso hasta organismos internacionales tendremos que recurrir, muy, muy seguramente. Yo nada más diría que en política se juega también como en los negocios. Yo creo que son dos profesiones o dos actividades que se parecen mucho, porque cada día nos levantamos buscando avisorar el escenario, ver cómo están las cosas y por dónde jugar, qué hacer. Y apostamos nosotros a que las cosas sean siempre para lograr objetivos que le ayuden a la gente, que le ayuden a nuestro país. ¿Qué va a pasar mañana o pasado mañana si ganamos y no tenemos mayoría constitucional? ¿Qué va a suceder con las inversiones que se hubieran hecho, que se hubieran asignado en virtud de la ronda 0, la ronda 1, etcétera, en su momento? Bueno, en su momento habría que verlo, pero lo que sí quiero que quede plenamente registrado es que cualquier cosa que hagamos lo haremos con los instrumentos del derecho, de la ley, de la Constitución. Si es necesario ir a litigios, lo haremos, como aquí lo señalaba el senador, dentro del marco de las herramientas que nos otorgan el derecho nacional nuestro, el derecho internacional aceptado por todos, sin buscar
otra cosa más que, por un lado, fortalecer las instituciones que le ayuden a la gente y, desde luego, ayudar a la gente. Esta sería nuestra divisa fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco a todo el staff del Instituto México, sobre todo a Alison Cordell, por todo el trabajo que hizo para hacer posible este evento. Agradecemos a la Embajada de México por su apoyo perpetuo para nosotros. Muchísimas gracias. A todos nuestros panelistas, empezando con Diana Negroponte. Diana, gracias por tu parte en este evento y qué bien que vas a estar con nosotros durante un tiempo. Al diputado Luis Espinosa, senador Luis Sánchez y obvio al señor presidente Jesús Zambrano. Muchísimas gracias. Un aplauso para nuestros panelistas. Y antes de terminar, si puedo agregar algo, quiero extender la invitación para que todos ustedes regresen cuando quieren, obviamente, pero en 2015 para platicar de las elecciones. Perfecto. Magnífico. Ya, gracias. Comprometidos. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, los 5, ¿no? Sí. Esta mañana. Ahora Vamos es a con dar la una rueda de prensa ahora. rueda de prensa. Ven, Diana. No, Diana, fotos sí. Fotos. ¿En medio tú? No.